Prevención. La prevención está en el aire. Prevención. Un programa que hacemos desde el ISLA, el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. De un tiempo a esta parte, a pocos les es ajeno el término gamificación, palabra que viene de game, que en inglés significa juego. Para conocer un poco más sobre la gamificación, hoy nos acompaña Gabriel César Jiménez, socio fundador de Gamificación del Aprendizaje y Consultoría, más conocidos como GA Consultores. Gabriel, bienvenido a La Prevención está en el aire. Muchas gracias por vuestra invitación. ¿Qué es la gamificación? ¿Dónde y cuándo comienza a utilizarse este término? La gamificación se ha convertido en una poderosa herramienta en el mundo empresarial, además de una forma muy transversal en casi todos los departamentos, ¿no? Marketing, recursos humanos, y como no podía ser menos en el ámbito de la formación, porque genera una capacidad de transferencia de conocimiento importante, ¿no? ¿En qué consiste? Pues en realidad es una metodología, no es una herramienta como tal, sino que aplicando distintas técnicas y mecánicas del juego en un contexto no lúdico, más allá de lo que podamos entender como el típico videojuego, o podamos entender como la típica partida de Monopoly, induce a los participantes a un determinado comportamiento. Lo que nos interesa es, sobre todo, orientar a la consecución de un objetivo que de otra forma sería o poco motivador o poco vinculante para ellos, ¿no? Se utilizan mecánicas de competición, recompensas, fidelización, reconocimiento público dentro de la propia empresa, y aplicado a la formación estaríamos ante un sistema que mediante el uso de recompensas e incentivos convertiríamos una actividad formativa en un entorno dinámico, participativo y motivador. ¿Cuándo nace? Pues es que a lo mejor nos tenemos que remontar a la época de las cuevas, ¿no? A la época de la prehistoria. Ya hay constancia de que ciertas pinturas rupestres lo que estaban indicando era cómo aprender a matar un mamut o cómo aprender a salir de una cueva. Aquí en España tenemos las cuevas del Soplao, por ejemplo, o las cuevas del Castillo en Cantabria, donde se ven una serie de tampones colocados que mediante el color es capaz de identificar si sales o entras de la cueva, y es una forma de gamificar también, de ser capaz de transferir el conocimiento, ¿no? Los templarios inventaron el juego de la oca para hacer el Camino de Santiago. Esto ya era muy relevante, ¿no? Cómo a través del propio juego, de esas casillas que han pasado tantos siglos y hoy seguimos jugando a este juego, la posada significaba un lugar de alojamiento donde era un lugar seguro donde dormir. La cárcel era un lugar donde representaba que había policía, lo que sería el equivalente a la policía en estos tiempos. La fuente, el puente, y si seguíamos eso, es el equivalente al camino francés del Camino de Santiago, ¿no? Ya se estaba aplicando gamificación, ya estábamos trabajando. Hoy por hoy lo aplicamos a nivel infantil, es decir, los que tenemos hijos, muchas veces nuestros niños vienen con un gome pegado en la mano, ¿no? Y me he portado bien, ¿no? Me han dado un premio, he sido bueno, ¿no? Al final es una recompensa, algo que hacemos bien o algo que nos incita a hacerlo bien, ¿no? La gente que tenemos ya cierta edad, en los 90 había unas máquinas recreativas, unos lugares, ¿no? Que eran una especie de billares, donde había máquinas recreativas donde los chavales jugábamos, ¿no? Y lo importante no era ganar la partida, lo importante era estar en el ranking de los 3 primeros, ¿no? Y si no, seguías jugando y seguías invirtiendo dinero que te daban tus padres en la famosa paga para llegar a ese punto. Al final eso es la gamificación, pero aplicado al mundo empresarial, aplicado al mundo de la prevención de riesgos laborales, que luego hablaremos, o aplicado al tema del marketing, en realidad no es un juego, es incluir distintos elementos motivadores que me consigan llegar a ese final que queremos, que es el que haya o bien una transferencia de conocimiento, o bien una sensación de pertenencia a la compañía, o bien un simple proceso de selección, ¿no? Gabriel, hay otro término, serious game, sería en inglés, en español sería juego serio, que puede confundirse con gamificación, al menos yo lo confundo. ¿Significan lo mismo? ¿Existen diferencias entre ellos? No significan lo mismo, pero sí forman parte de esta metodología que decíamos antes, ¿no? De ser capaces de, con distintos elementos, componer una sesión de gamificación, pero el serious game como tal tiene una entidad propia,
Es decir, podremos hacer Serious Game sin depender de la gamificación. Porque el Serious Game es un juego en sí mismo. Lo que pasa es que es un juego serio. Es decir, lo que estamos haciendo ahí es diseñar distintos elementos, distintas pantallas, distintas reproducciones de lo que podría ser un procedimiento técnico. Te pongo un ejemplo más obvio Sí. de lo que podamos entender, ¿no? Cuando yo voy a formar a alguien en un proceso como pueda ser un espacio confinado, lo puedo hacer previamente mediante un Serious Game, realidad virtual, e-learning, presencial, ¿vale? Mediante el juego podemos conseguir que tú vayas adquiriendo esas competencias previas a enfrentarte a lo que sería una formación al uso y enfrentarte a bajar a un espacio confinado puro, real, ¿no? Pero un Serious Game, ya te digo, puede ser, y esto es una parte que sí me gustaría dejar claro, parte de una gamificación. La gamificación es un concepto, una forma de transmitir y transferencia de conocimiento, pero el Serious Game tiene vida propia. Es decir, en nuestro caso, desarrollamos Serious Game para grandes compañías con procesos complejos y específicos, con la gran diferencia de que no me estoy leyendo un PowerPoint, no me estoy leyendo un PDF, estoy jugando. Y a través de la propia experiencia, de lo que sería la formación inversa que denominamos nosotros, a través de la experiencia que voy adquiriendo en el juego, voy adquiriendo conocimiento. Sí, entonces lo que yo entiendo es que una gamificación se utilizan técnicas del juego para aprender algo, pero un Serious Game es el aprendizaje ya es en sí un juego, que con entidad propia es lo que me estás comentando. Para entenderlo mejor, ¿podrías dar un ejemplo de Serious Game y otro de gamificación? Sí, mira, por ejemplo, un ejemplo de gamificación sería un producto que lanzó hace ahora 2 años la Confederación Española de Empresarios, a través de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, que se componía de 6 Serious Game. Era un juego donde tocábamos temas de vida saludable, se tocaba temas de alimentación, se tocaban temas de estrés, de gestión del tiempo, y todo esto se componía dentro de una propia web donde había un ranking de jugadores principales de esos Serious Game. Eso sería una gamificación. Sin embargo, si entrabas dentro de la actividad para conseguir ese ranking, esos puntos, esos premios que te daban, tenías 6 Serious Game donde se reproducía tu día. Es decir, desde que te levantas hasta que te acuestas, cuántas veces haces actividad deportiva, cuántas veces vas a hacer la compra. Es decir, se juega con distintos elementos para hacerlo. En un Serious Game puede haber diversión. Siempre. Siempre la hay, pero en una gamificación de algo no tiene por qué haber diversión. Simplemente que se utilizan técnicas de lo que es el juego para un fin concreto. Correcto. Coca-Cola lo que hizo fue, voy a lanzar un producto, ¿vale? En colaboración con una productora de cine, ¿vale? Vamos a lanzar James Bond, el que patrocina la película es Coca-Cola. Entonces tú llegas a una estación, echas una moneda y al lado hay una chica con un violín que empieza a tocar la canción de James Bond. Y te sale una pantalla en la máquina de Coca-Cola que te dice, si eres capaz de cruzar toda la estación de Londres en 3 minutos, te regalamos 2 pases VIP para entrar al estreno, ¿no? Efectivamente, el chico empieza a correr y de repente te encuentras a 2 actores con unos perros que no te dejan pasar, el otro que te tira unas maletas por el suelo, y luego fíjate, cuando llegas al final, a esa última máquina de Coca-Cola, tienes que tararear la canción de James Bond con la gente que hay alrededor que no sabe de qué va esto. Eso es gamificación. Es decir, consigo que algo tedioso, como sacar una Coca-Cola, que es tedioso, o ir a buscarme la vida para sacar 2 entradas de cine, lo convierto en algo divertido. Y cuando ya es divertido, cuando conseguimos que la persona se involucre en el proceso, es un objetivo muy bueno de la gamificación. Porque al final compites por algo y el ser humano es competitivo. El Serious Game, el objetivo que tiene es que a través del juego y a través de reflejar en un proceso de juego un procedimiento técnico, tú adquieras unas competencias. Tiene un objetivo muy concreto. Sin embargo, la gamificación es más general, ¿entiendes? La gamificación son herramientas que utilizamos para incentivarte a hacer algo, a motivarte a hacer algo, pero no hay transferencia de conocimiento. En el Serious Game yo te incito a que juegues y a través del juego eres capaz de adquirir unas competencias que hasta ahora no tenías. Gabriel, ¿y un ejemplo más centrado en la prevención de riesgos laborales? Sí, mira, por ejemplo, acabamos de desarrollar ahora en colaboración con Fundación Laboral de la Construcción a nivel nacional, se han lanzado 2 apps, que una se llama Andamiando, Andamiando, y otra se llama Maquinap, donde a través de Serious Game adquieres competencias para el montaje de andamios, para la utilización de una retroexcavadora, para la utilización de una radial. Y llegas a niveles de gamificación, ¿ves? Ahí sí que hay gamificación, porque primero elijo un avatar, me identifico con él, hay un ranking público de las personas que más rápido han sido capaces de superar las pruebas, pero una vez dentro ya tengo Serious Game, donde tengo una serie de preguntas y de juegos relacionados con esa máquina en concreto. Y sí hay transferencia de conocimiento. Salvo que supere la prueba, no voy a ser capaz de avanzar, no puedo subir en el ranking.
¿De qué forma se aplica en las empresas y cuáles son las que ya lo están aplicando en materia de prevención y empresa saludable? Hoy por hoy hay una gran mayoría de empresas, te hablo de empresas sobre todo multinacionales, empresas de más de 500 trabajadores, de 600 trabajadores, que se están aplicando la metodología, sobre todo, fíjate, de la gamificación, tanto de forma virtual como de forma presencial. ¿eh? Ejemplos como pueda ser Macro, que estamos realizando talleres de percepción del riesgo mediante la aplicación de storytelling y la aplicación de juego. Y que esos juegos nos llevan... ¿Macro te refieres al distribuidor mayorista? Sí, el distribuidor. Macro está realizando en todos sus centros, te hablo de 32 centros en España, está realizando con todos sus trabajadores talleres presenciales de percepción del riesgo, donde a través del juego el trabajador es capaz de descubrir cómo ha perdido con el paso del tiempo la percepción. Sería una forma de aplicación, ¿no? Hay otras empresas que lo que están aplicando es, sobre todo, y muy vinculado con la parte de recursos humanos, donde por primera vez recursos humanos y prevención se llevan bien, que no es habitual, el hecho de, con la incorporación de los nuevos trabajadores. Estamos acostumbrados a que los manuales de acogida y la transferencia de conocimiento del artículo 19 de la ley, 19.2, se haga siempre de una forma muy presencial. En muchos casos no pasa de un simple folleto. En el puesto de trabajo. En el puesto a pie de trabajo. Lo que se hace es crear toda una historia previamente, que es gamificada, que tenemos un elemento motivador al trabajador de realizarlo y se realiza previo a la incorporación. Y dentro de esa formación en learning, con avatares, con juegos, con elementos de conocimiento de la compañía, son capaces de conocer todos los riesgos específicos y generales del puesto de trabajo y sus medidas preventivas. Aquí en la zona de Aragón hay ya empresas que lo están aplicando. Te pongo el caso de H&M o pudiera ser el caso Picolín, de transferencia de conocimiento mediante Serious Game y acciones formativas online a pie de puesto. Es decir, utilizamos también las nuevas tecnologías, porque la gamificación no mezcla... es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de poder explicarlo. La gente centra gamificación o videojuegos, algo online, algo virtual, algo que queda muy chulo y es muy impactante de ver, pero también la gamificación es a pie de aula. La gamificación se puede hacer con una caja de cartón con dos agujeritos para mirar. Analógica. Claro, de eso se trata, ¿sabes? Es decir, al final es utilizar distintas herramientas. Hoy por hoy la tecnología nos permite hacerlo, ¿no? Ya te digo, Macro va a la tendencia de la formación específica de percepción del riesgo presencial con elementos básicos y a través del storytelling, y luego tienes elementos mucho más avanzados o mucho más digitales, como pueda ser el hecho que te comentaba antes de Picolín, que es un mapeo interactivo de riesgos, bien a través de vídeos 360 de realidad aumentada, bien a través de realidad virtual. Es decir, son distintos elementos y en el caso ya te digo, sobre todo institutos también de seguridad y salud que lo están aplicando, ¿no? Serían un poco las empresas que lo están haciendo. En empresas saludables se utiliza mucho simuladores de envejecimiento, por ejemplo, ¿no? Que es un elemento que no tiene nada que ver con la alta tecnología, podamos decir las TIC, sino que es un simulador que se reproduce cómo vas a estar con 60 años si no te cuidan la espalda. Lo está aplicando, lo hemos realizado además en empresas de aquí como puede ser Nova, se ha realizado también en Picolín este tipo de talleres. Se basa sobre todo en la formación experiencial, es decir, hay muchos trabajadores, yo te diría que la inmensa mayoría de los trabajadores ya han recibido formación en prevención de ergonomía, que es el caso que estábamos comentando de los simuladores de envejecimiento. Sí. Yo creo firmemente, llevo trabajando en prevención desde el año 97, que todos los trabajadores saben cuándo hay que usar un guante y cuándo no. Y el empresario sabe cuándo tiene que darlo, y cuándo no. Aquí no hay ni unos ni otros. Pero sí que es verdad que en compañías como las que estabas nombrando tú antes o las que hemos podido mencionar, hay un momento en que el trabajador pierde la percepción del riesgo. Es decir, vivo en un entorno seguro, tengo muy poca siniestralidad, los accidentes que se producen, no me llega la información a lo mejor a veces de una manera no directa, y este taller consiste en llevarte a cuando tienes 60 años. ¿Qué pasa si no utilizo los equipos de protección individual? Reproducimos lesiones auditivas, se reproducen lesiones de pérdida de tacto, pero con elementos muy básicos de juego. Para que te hagas una idea, una de las cajas dentro te ponemos unos guantes y tienes que tocar y saber qué hay ahí dentro, ¿no? Y esos guantes están tratados y preparados para reproducir lo que sería una lesión, por ejemplo, como una artrosis, ¿no? El simulador de envejecimiento, lo que hacemos es analizar primero con la compañía, con la empresa, cuáles son las lesiones más habituales que tienes de movimientos repetitivos, y utilizamos estas piezas para demostrar a los trabajadores, no ya contarles cómo lo tienen que hacer, porque yo estoy plenamente convencido que lo saben, y para eso están sus servicios de prevención propios, sus servicios de prevención ajenos, sino que experimente las consecuencias de no hacerlo.
Porque al final, cuando hablamos de empresa saludable, hablamos de envejecimiento, hablamos de vidas laborales que cada vez se prolongan más en el tiempo, evidentemente. Tenemos que empezar a cuidarnos ahora. Yo recuerdo que mi padre se jubiló con 60 años y mi padre trabajaba en el sector del metal poniendo conductos de aire acondicionado. Mi padre prácticamente hoy no se podía poner derecho. Seguramente por las condiciones que trabajaban en esos momentos, pero también porque no tenían una formación, no había una transferencia de conocimiento en el sentido de cómo cuidarte, tanto dentro como fuera de la compañía. Y esto es importante. Esos talleres valen para esto. Para eso vale la gamificación. Yo lo puedo hacer de dos maneras. 8 horas, una masterclass, me subo ahí, te siento en una silla y te cuento durante 8 horas toda la teoría del manejo de cargas, o te pongo un simulador de envejecimiento y empiezas a experimentar físicamente qué pasa cuando te agachas mal, físicamente qué pasa cuando no haces descansos de rotación muscular, por ejemplo. La gamificación, ya sea analógica, digital, los serious games, la realidad virtual, realidad 360, ¿podría sustituir en algún momento la formación reglada en materia de prevención de riesgos laborales? Nosotros, y te doy la opinión de GEA Consultores, que es una opinión muy, muy concreta, y la mía como gerente de esta empresa. Yo creo que tienen que convivir ambas cosas. Es decir, la formación reglada tiene un concepto de presencialidad de los años 90 y los años 2000. En el año 2000 presencial era estar, físicamente estar. Todo lo que pueda ser realidad virtual, todo lo que puedan ser procesos de serious game, todo lo que pueda ser, sobre todo serious game, realidad virtual y vídeos 360. La gamificación, ya te digo, como hemos dejado aparte, que es la metodología y no un elemento como tal, debe convivir con la formación reglada. Debe aportar a los procesos formativos presenciales o semipresenciales un material de calidad donde tú realmente experimentes. Hoy hablamos de la economía de la atención. Es decir, cada vez nos cuesta más ver un vídeo, cada vez nos cuesta más atender a un profesor, cada vez desconectamos más. Pero no estamos evaluando adquisición de conocimiento. En una presencial normal, tú lo que estás evaluando es memorización de un conocimiento. Igual que nos hacían cuando yo iba a la EGB. Me evalúas lo que he memorizado, no lo que he interiorizado. Estas herramientas sí que te valen, y además de una forma muy potente de interiorizar el conocimiento y hacerlo tuyo. Y una vez que haces el conocimiento tuyo, evidentemente a nivel de prevención de riesgos laborales es un paso enorme y gigante. ¿La realidad virtual va a sustituir? No, va a complementar y va a ahorrar, y a lo mejor aquí sí que tenemos que ser muy transparentes todos, también es un ahorro en costes. Es decir, organizar una acción formativa de espacios confinados, 25 personas de un curso y un solo espacio confinado para hacer las prácticas. Yo quisiera saber qué están haciendo esas 20 personas que no han bajado al espacio confinado todo este tiempo, ¿no? Con la realidad virtual nos permite que mientras tenemos 2 personas dentro de un entorno físico, real, de espacio confinado haciendo las prácticas, tenemos 10, 15, 25 personas con entornos virtuales practicando una simulación que es 100% real. Y estamos ahorrando costes en temas de desplazamiento. Y sobre todo, una parte importante que se olvida mucho con el tema de la formación reglada, y que yo te digo como técnico lo he defendido siempre, que es el artículo 19 de la ley. Está muy bien, pero muchas veces y en muchas compañías se nos olvida el artículo 19.2, lo que es la rotación del trabajador, los cambios tecnológicos, y hoy por hoy en las compañías se viven los cambios tecnológicos diarios. No creo que sustituya, no debe sustituir. Alguien que tiene que manejar una carretilla elevadora tiene que notar la realidad de la vibración de una carretilla elevadora, hoy por hoy. No sé qué pasará en 5 años, no sé qué pasará en 10, Nos sorprenderemos sin duda. Seguro. Gabriel, ¿todas las empresas son candidatas a implementar la gamificación o hay alguna tipología de empresa que se presta más a este tipo de modelo? Yo creo que todas. Mira, en nuestro caso, con 10 años de experiencia haciendo gamificación como empresa, como GEA Consultores, te diría que hemos pasado por empresas pequeñas, de 25, 50 trabajadores, de todos los sectores, cárnicos, construcción, sector industrial, sector automovilístico, porque al final la gamificación, lo que os decíamos al principio, es una metodología. Hay empresas que apuestan o deciden la tendencia hacia el serious game, y dependerá de tu número de trabajadores y tu nivel de riesgo, y dependerá mucho también de cómo has ido viviendo ese proceso de implantación de prevención. Podrás implantarlo de una manera u otra. Pero el secreto no está en el café para todos, ¿eh?
El secreto está en hacer un buen análisis de necesidades formativas, un buen análisis de cómo es tu empresa por dentro, cómo funciona tu procedimiento. Por ejemplo, en gamificación se habla mucho, en prevención, perdona, se habla mucho de la comunicación interna de la empresa, ¿no? La comunicación interna, yo puedo hacer gamificación, pero si no conozco cómo haces tu comunicación interna, si no conozco cómo es tu ADN de empresa, difícilmente esa gamificación funcionará. Hoy por hoy la gamificación vale para cualquier nivel, para cualquier estructura empresarial, siempre y cuando se haga de forma personalizada. Seguimos charlando sobre gamificación y prevención de riesgos laborales con Gabriel César Jiménez, socio fundador de GA Consultores. Aunque ya has comentado algunos de ellos, ¿qué beneficios puede significar la implementación de la gamificación en las empresas? Aplicamos en 3 grandes bloques, ¿vale? Por un lado, como beneficio inmediato, la motivación. Yo no conozco a nadie que vaya a hacer una formación presencial de prevención de riesgos laborales, que se levanta a las 6 para entrar a las 8 y entra diciendo, joder, qué ganas tenía de venir a esta formación presencial. Ya como punto de partida, ya es motivador. Nos hace tener ganas de ejecutar, tener ganas de aprender, ¿eh? Y ya te digo que no conozco a nadie que en una formación al uso lo haga. Es muy motivador porque se convierte en formación experiencial. Es otra palabra clave que decíamos antes, ¿no? El ser capaz de, mediante el juego, aprender jugando. Nuestros hijos aprenden así, ¿eh? El ser humano aprende así. Por otro lado, otra de las grandes ventajas es la adquisición del conocimiento y la reducción de tiempo de adquisición de conocimiento, ¿eh? Cuando tú juegas, bien serious game, bien a través de metodologías de gamificación en aula presencial, el tiempo de adquisición de conocimiento se reduce aproximadamente un 40%. Y esto que a los prevencionistas muchas veces no nos gusta usar la palabra, pero no hay más remedio, se transforma en una cosa que se llama ROI, que es el retorno de inversión. Es decir, si soy capaz de ahorrar costes en formación, si soy capaz de, a menos dinero, menos esfuerzo, más adquisición de conocimiento, pues seguramente nuestros directores financieros y nuestros directores, en muchos casos, de recursos humanos, nos compren la idea. Y sobre todo, una cosa que se nos olvida mucho y en prevención es clave, que es el compromiso. El engagement. Claro, es el compromiso puro de querer formar parte de este juego, de querer formar parte de la mejora en materia de prevención de mi compañía. Y ya os digo, siendo muy positivos, y yo lo soy, sí notamos mucho cambio de sensación de pertenencia, no solo a la compañía, sino a la prevención. Y esta es la clave. No podemos utilizar una prevención legalista con los trabajadores, no podemos utilizar ya esa paternalista de ten cuidado que te me vas a matar, ¿vale? O esa postura legalista de o haces esto o te voy a sancionar. Hoy por hoy, con los cambios generacionales que está habiendo, con la forma de pertenecer a la necesidad que tiene hoy por hoy la sociedad de crear colectivos, tenemos que generarlo dentro de nuestra propia compañía de la misma manera. Y en prevención hay que cambiar el idioma, hay que cambiar las formas, ¿eh? Nosotros ponemos un ejemplo siempre, y ya para cerrar este bloque si quieres, que esto es como Mary Poppins, ¿vale? Hay que limpiar la habitación, pero con un caramelo las cosas entran mejor. Hagamos que sea lúdico, hagamos que sea divertido, ¿no? Lenguaje marketingiano, ROI, engagement. Claro, pero ¿por qué no utilizar en prevención estos lenguajes? Sí, sí. ¿Por qué a la gente de prevención nos da tanto miedo utilizar estos lenguajes? ¿Sabes? Yo te puedo contar una anécdota con un director de prevención de una gran compañía de este país que tenían problemas de comunicación interna en prevención, no eran capaces de llegar a los trabajadores, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿pero te has reunido con recursos humanos? ¿Cómo haces las campañas de comunicación interna? Me decía, no, hombre, yo hago mi procedimiento técnico de 72 hojas y lo cuelgo en el tablón de anuncios del comedor y comunico muy bien. Oye, pero ¿por qué no haces marketing? Pero es que marketing no es prevención, coño, ¿por qué no? Perdón por la palabra. ¿Por qué no es prevención en marketing? ¿Por qué no es prevención el juego? ¿Por qué no puede ser prevención cualquier otro elemento que te valga para darte luz, para enseñarte? Y sí que yo creo que la clave pasa por la motivación y sobre todo por el trabajo en equipo. Es decir, al final el ser humano ha pasado de la cueva, todos alrededor del fuego y contamos historias, ¿vale? Y es lo que hoy está tan de moda, que es el storytelling. Pero contamos historias. En aquella época se hacían así. Si te vas más para adelante, luego tenías la época de las guerras medievales y surgían los torneos medievales. Y estabas entrenando a un trabajador, a un agricultor, le explicabas cómo era una espada y cómo era un escudo viendo pelear a su señor. Y le estabas motivando e incentivando. Estabas transfiriéndolo, pero estás jugando, se lo estás adornando.
El famoso juego este de los caballos, cuando coges la cinta, ¿ves? No sé si lo habéis visto alguna vez, es muy de Castilla-La Mancha. Se ve mucho que son competiciones donde los más jóvenes del pueblo se montan en un caballo y hay unas cintas de colores, ¿no? Y las cintas pertenecían en la época medieval a las damas y hoy pertenece a las chicas, ¿no? Casaderas, que dicen, ¿no? Dentro del propio pueblo. Y se jugaba con esto, pero ¿sabes a qué estaban aprendiendo? A montar a caballo. Se tiraban meses intentando soltar las riendas del caballo para coger ese hilo. Eso es gamificación. Pero al final es, ¿para qué hago algo? Para transferir conocimiento, ¿cómo lo transfiero? Me leo un PDF, me leo una guía técnica del Real Decreto Ley, no sé cuánto, no sé qué, porque cuando mis hijas nacieron y empezaron a andar, yo no les encontré el manual, no había un Real Decreto Ley que me dijera que para que mis hijas empezaran a andar había un centro de gravedad, que está muy bien, que eso hay que saberlo, los técnicos tenemos que saberlo, pero a veces no somos capaces de transferir ese conocimiento a la gente y creemos que tiene que ser nuestra misma forma, y no es la verdad. Nuestro público objetivo no es el otro técnico en prevención, es gente a la que tengo que hacerla adicta a lo que yo necesito transmitir y que además crean lo que está haciendo, porque si no, cuando yo vuelva a la obra después de impartir un curso de utilización de equipos de protección individual, me encontraré al trabajador sin el equipo de protección individual y le regañaré. Ya te digo que yo vengo del mundo de los parques temáticos y de la construcción, mi carrera profesional se ha transcurrido ahí, Yo recuerdo mucho esas experiencias de, oiga, póngase el casco, el trabajador no ponérselo. Pues, o te pones el casco o te vas de la obra. Y el señor ponerse el casco. Marchar y volver. Y al volver, ¿tú crees que el casco lo tenía puesto? Evidentemente no. Porque no crees en lo que estás haciendo. ¿Por qué nos ponemos los cinturones de seguridad cuando conducimos? Hoy es un gesto natural. Pero cuando esa normativa se aplicó, te lo ponías porque el señor Guardia Civil te iba a parar y te metía 300 euros de multa. ¿La prevención se puede aprender así? Yo creo que no. ¿Se puede bajar la siniestralidad laboral haciendo este tipo de actividades impositivas o carentes de habilidad de comunicación? La respuesta es no, si los datos están ahí de siniestralidad. Ahora, ¿somos capaces de que los trabajadores interioricen la importancia de la prevención? Pues empecemos jugando. Pues si yo te consigo sacar una sonrisa, si consigo sacarte una experiencia, una emoción, te tengo comprado, Te echo mío. Ya eres adicto a lo que yo hago, ¿no? Al juego. A partir de ahí, los objetivos cumplidos. Ya te digo que te puedo dar datos, grandes multinacionales, grandes compañías en este país que aplicando gamificación en prevención de riesgos laborales han bajado 5 puntos la siniestralidad. Así. Y es evidente, y eso ya es un reto, Gabriel, para finalizar este podcast, danos 3 recursos de la web donde podamos ampliar información sobre gamificación y prevención de riesgos. Vale, pues yo te voy a dar 3. Uno, evidentemente, es el de nuestra empresa, www.ga-medioconsultores.com. Info. Tenemos el info, el .com, el Vale. .es, todos los dominios. Tú escribes GA Consultores-medio y aparecemos a más los primeros en la web. ¿Qué vais a encontraros en esta web? En esos ejemplos de todo lo que hemos visto, hablado ahora. Vais a ver una gamificación de un curso de oficinas y despachos, vais a ver una simulación de accidentes para la Escuela Nacional de Inspectores de Trabajo que tuvo mucha repercusión, totalmente gamificado. Vais a estar un poco al día de lo que nuestros clientes nos van comprando y vamos enseñando ahí, ¿no? Yo creo que esa parte de, si os vais, la parte chula es la de IDI, si os vais a IDI vais a encontrar cosas muy chulas y muy de nuevas tendencias, ¿no? A mí ya me llamó la atención la página de inicio, Sí. que parece un tablero de Sí. un juego. Y además tenéis que jugar, tenéis que hacer el recorrido Sí, para ir cierto. pasando. Yo te recomendaría también una web que a mí me parece muy interesante porque no es solo de prevención, es de gamificación desde parvulario a procesos productivos, que es Educación 3.0. Está hecha por un colectivo de profesores que están intentando aplicar técnicas de gamificación y serious game en escuelas, en colegios de primaria y de secundaria, y es muy importante porque aquí podemos ver un poco la tendencia hacia dónde va esa gamificación, es decir, cómo nos vamos a encontrar a ese futuro trabajador dentro de 10 años, cómo se está formando hoy ya con estas tendencias, que puede ser muy chulo. Educación 3.0, recordamos que se escribe todo en letras. Todo letra y todo junto, sí. Y recomendaros mi blog, gabrielcesarjimenez.wordpress.com, donde ahí hablamos un poco más, ya no tanto como empresa, ya no tanto como GA Consultores, sino hacemos una reflexión más profunda, menos comercial de lo que entendemos nosotros, lo que entiendo yo por la prevención. Hablamos mucho de historia de la prevención y cómo vinculamos prevención, distintas metodologías
tanto de ahí hablamos de prehistoria como llegamos a hablar de lo que puede ser realidad virtual, ¿no? Tu blog personal. Sí, es mi blog personal, sí. Gabriel, solo me queda darte las gracias por tu participación en el programa. Gracias a vosotros, que sigáis con esta iniciativa que a mí me parece muy muy interesante de difundir la prevención con estas nuevas tecnologías, ¿no? Y con algo tan chulo como son los podcasts. Muchas gracias. Prevención. Detrás del micrófono te ha acompañado Juan Antonio Molina. Prevención. Puedes encontrar archivos complementarios a este podcast e información adicional en nuestro sitio web aragon.es/isla con 2 S. Síguenos también en Twitter y canal de YouTube.